Muy bien, chicos, ya hemos hablado de la acentuación general, ya hemos hablado de la clasificación de las palabras por la acentuación general, ya hemos visto que son las palabras agudas, son aquellas palabras que se tildan en la última sílaba y solo se tildan cuando terminan en NS o vocal. También hemos visto lo que son las palabras graves, aquellas que se van a tildar en la penúltima sílaba y se tildan en cualquier consonante menos en NS o vocal. En tanto las esdrújulas y las sobreesdrújulas no hay ningún problema porque estas siempre se van a tildar, sino que hay que tener en cuenta que las esdrújulas se van a tildar en la antepenúltima sílaba y las sobreesdrújulas se van a tildar en la transantepenúltima sílaba. Hay que recordar además que de alguna manera las esdrújulas siempre van a tener dentro de su estructura a pronombres enclíticos. Pero ustedes saben que las reglas siempre tienen sus excepciones. Entonces acá vamos a hablar sobre las excepciones a la regla, tanto en palabras agudas como en palabras graves, y algunas otras palabras que deben tildarse, ¿correcto? Por una condición básica ortográfica y gramatical, ¿correcto? A ver, las palabras agudas se van a tildar, se dice cuando terminan en NS o vocal, pero eso no ocurre en el caso de los monosílabos. Por ejemplo, la palabra sol, correcto, es una palabra aguda, pero como es un monosílabo, no se debe tildar. Profesor, pero por ejemplo, si fuera la palabra son, correcto, ¿se debería tildar o no? Profe, yo creo que sí, porque termina en N, debe tildarse, ¿no? No, chicos, porque es un monosílabo. Y la excepción a la regla es que a pesar de que termine en N, ¿no es cierto?, puede terminar de repente en vocal, puede terminar de repente en S. Si es un monosílabo, no se debe tildar, ¿correcto? Esas son las excepciones a la regla en tanto las palabras agudas. Esa es la primera excepción. La segunda excepción dice lo siguiente: si las palabras, ¿no es cierto?, agudas que terminan en NS están precedidas por una consonante, estas no se van a tildar. Por ejemplo, profesor, la palabra robots, ¿correcto? Profe, ¿se debe tildar? ¿Termina en S? No. ¿Y por qué no se tilda? Porque antes hay una consonante. Eso afecta la postura o eso afecta a la posición de la última sílaba o de la sílaba tónica. Y es por eso que esa palabra no se tilda, chicos, ¿correcto? A pesar de que termine en S o en N, pero si lleva una consonante anterior, no se debe tildar. Y otra cosa importante es que en tanto las palabras agudas no se van a tildar cuando terminen en Y. Por ejemplo, si tengo la palabra hoy, si tengo la palabra rey, ¿correcto? Profesor, pero sí debe tildarse porque está terminando en vocal. Yo te pregunto, ¿la Y es vocal? Profe, pero suena como vocal, sí, pero eso no me sirve acá. ¿En dónde me va a servir eso? En la concurrencia. En la concurrencia vocal. ¿Correcto, chicos? En este caso no me sirve. ¿Por qué? Porque acá la I tiene como estructura la Y, pues, ¿no? Suena como I, pero en su grafema es Y, pues, ¿no? No se cumple. Por eso son excepciones a la regla como tal. ¿Correcto? Ahora, dentro de las palabras graves solamente hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Si encuentro yo una consonante, pero esa consonante está adherida a la consonante S, esa se va a tildar. Profesor, pero según las reglas de acentuación general, si una palabra grave terminaba en S no se tilda, pero esa es una excepción. Por ejemplo, palabras como bíceps, ¿correcto? Palabra como tríceps, ¿correcto? Profe, ¿por qué se tilda? Porque hasta este elemento es de alguna manera el sonido. A pesar de que está terminando en S, ¿correcto?,
eso no afecta a la estructura de la palabra grave. Por eso es que las palabras graves se tildan en S, en la terminación S, cuando antes tienen una consonante. Si no, no se pueden tildar, muchachos. ¿Correcto? Ahora, hay otras excepciones a la regla. Por ejemplo, excepciones a la regla como los nombres propios. Profe, si un nombre es propio, por ejemplo, el nombre María, el nombre Raúl, ¿se debe tildar? Claro. Profe, las letras mayúsculas también se tildan, también se tildan, ¿correcto? Por ejemplo, si yo hablo de la institución, por ejemplo, como la Contraloría, ¿se debe tildar o no? Sí, mira, ahí está. Se debe tildar, muchachos, ¿correcto? Así esté en mayúsculas y sean nombres propios, se deben tildar, ¿correcto? Son excepciones a la regla. Profe, ¿y en la concurrencia vocálica también se debe tildar? Bueno, hay presencia de las tildes. Por ejemplo, en el caso de los diptongos, de los hiatos y de los triptongos, ¿correcto? Ustedes saben que también pueden tildarse según ciertos casos, ¿no es cierto? Ahí está. Profe, tildación optativa y palabras polisilábicas. Por ejemplo, ¿a qué le llamo yo tildación optativa? A palabras que pueden o no pueden tildarse, y así se tilden o no se tilden, siguen estando escritas de manera correcta. Por ejemplo, la palabra bebé. Bebé puede ser con tilde o bebé puede estar sin tilde también. Por ejemplo, la palabra avaro. También la manera correcta de escribir avaro es avaro también. Y no hay ningún problema, ¿correcto? Su tilde es optativa porque se pueden o no pueden tildarse y no hay ningún problema porque están escritos de manera correcta. Y las palabras polisilábicas, profesor, son palabras que de acuerdo a la tilde tienen un significado diferente. Por ejemplo, profesor, palabras como prólogo, palabras como prólogo y palabra como prólogo. Esto remarca, chicos, una función distintiva. Distintiva. ¿De qué? Del acento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la presencia del acento, la palabra significa algo diferente. Por ejemplo, ¿qué cosa es prólogo? Parte inicial de un libro. ¿Qué es prólogo? La acción de escribir el inicio de un libro. ¿Y qué es prólogo? La acción de escribir, digamos, el inicio de un libro, pero en tiempo pasado, ¿correcto? Entonces, nos damos cuenta que la palabra prólogo, de acuerdo a la presencia, de acuerdo a la tilde, ¿no es cierto?, tiene un significado diferente. Por ejemplo, una cosa es la palabra venía y otra cosa es venía. Porque venía, de alguna manera, es un saludo de respeto. ¿Y qué es venía? Del verbo ir, ¿no es cierto? Ahí está, en pasado, ¿no? Entonces, ahí es donde destacan esas funciones o esos elementos. Finalmente, la tildación de palabras compuestas. Por ejemplo, chicos, miren por acá. Palabras fusionadas. Por ejemplo, si yo tengo dos palabras y ambas tienen tilde, por ejemplo, puedo colocar acá la palabra décimo más séptimo. Profe, ambas llevan tilde. ¿Qué pasa si se unen? Se mantiene solamente la tilde de la segunda palabra. La primera la pierde. Por ejemplo, acá sería décimo séptimo. Mira. Así se escribe la palabra correcta. Palabras unidas por guión. ¿Qué pasa con las palabras unidas por guión? Si las palabras se unen por guión, pero las palabras que se unen tienen tilde cada una, se respeta esa tilde. Por ejemplo, la palabra ítalo-germánico. ¿Correcto? Si ambas llevan tilde y están unidas por guión, se respeta la tilde en cada palabra. Palabras adverbializadas.
Se verbaliza cuando se le agrega el sufijo mente. Pero ¿qué pasa si una palabra antes del sufijo mente tiene tilde? Se respeta la tilde, ¿correcto? Por ejemplo, la palabra común. Y si se le une mente, quedaría comúnmente, ¿correcto? Antes de unirse mente, la palabra común tenía tilde. Entonces se respeta y se queda con la tilde. Tilde robúrica es aquel tilde del denominado hiato acentual, ¿correcto? Ya saben que el hiato acentual es la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta y de una vocal abierta más una vocal cerrada, pero la vocal cerrada tiene siempre tilde, ¿no es cierto? Por ejemplo, logía, ¿no es cierto? Por ejemplo, Raúl, ¿correcto? Lleva tilde por esa condición. Entonces, en esta parte hemos visto, chicos, las excepciones a la regla. Ahora sí, vamos a empezar con los ejercicios, muchachos.